Hola a todos mis queridos espectadores. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar esos misterios que nos rodean, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos, nos vamos a sumergir en un tema que ha generado muchísima conversación, debate y, por qué no decirlo, una buena dosis de curiosidad: la decisión de Can Yaman de no tener familia. Sí, han oído bien. Ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, con esa sonrisa que desarma y ese carisma arrollador, ha tomado una postura muy clara sobre uno de los aspectos más fundamentales de la vida para muchas personas. Y hoy, vamos a intentar arrojar luz sobre la verdad detrás de esta decisión. ¿Qué lo lleva a pensar así? ¿Hay razones profundas, personales, o quizás profesionales? Quédense conmigo porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Pícale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Can Yaman, este nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Sus roles en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Lo vemos en pantalla con esa energía desbordante interpretando personajes apasionados, románticos, a veces un poco rebeldes. Su físico, su mirada intensa y esa naturalidad ante la cámara lo han convertido en el sueño de muchas, y en la inspiración de otras tantas. Pero, más allá de las cámaras y de los flashes, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Y cuáles son sus aspiraciones más allá del estrellato? Ante ese torbellino de éxito, de giras promocionales, de proyectos que lo llevan de un lado a otro del planeta, surge una pregunta que muchos nos hacemos: ¿cuál es su visión sobre la vida personal, sobre formar una familia? Durante mucho tiempo, las especulaciones han estado a la orden del día. Se le ha relacionado con diversas mujeres, se ha rumoreado sobre posibles bodas, e incluso se han construido narrativas completas sobre su vida amorosa en los medios. Sin embargo, hasta ahora la realidad es que Can Yaman sigue enfocado en su carrera, y en lo que respecta a la paternidad o la formación de un hogar tradicional, su postura ha sido bastante firme y coherente, aunque no siempre explícitamente detallada en profundidad. Y es precisamente esa falta de un porqué resonante, de una explicación exhaustiva y pública, lo que alimenta la curiosidad. Los fans, los observadores del mundo del espectáculo, todos queremos entender un poco más la motivación detrás de estas decisiones que a priori parecen tan importantes en la vida de cualquier persona. Si nos ponemos a analizar la situación desde una perspectiva más objetiva, la vida de un actor de su calibre es, por naturaleza, itinerante. Las horas de rodaje son extenuantes, los viajes constantes, y la exposición mediática es una espada de doble filo. Un día estás en Turquía rodando, al siguiente en Italia para una premiere, y luego en España o Latinoamérica para un evento promocional. Mantener una relación estable y, más aún, formar una familia, requiere un nivel de dedicación, de tiempo y de presencia que para muchos en esta industria se vuelve casi imposible de conciliar con las demandas implacables de sus carreras. ¿Podría ser esta la razón principal? Es una posibilidad muy real y, a mi parecer, una de las más lógicas. Imaginemos tener que estar en Estambul un mes, luego viajar a Italia para un proyecto, después a España, y así sucesivamente de forma continua. La logística de una familia, de niños que necesitan una rutina, una estabilidad, un hogar físico y emocionalmente presente, se vuelve un desafío monumental. No es solo un tema de agendas apretadas, es un desafío logístico y emocional de una magnitud considerable. Pero no nos quedemos solo en lo superficial, en las obvias dificultades logísticas. A menudo las decisiones tan personales como estas tienen raíces más profundas, ancladas en experiencias de vida, en valores inculcados o en una visión filosófica del mundo. Can Yaman no es solo un actor, es también un hombre que ha hablado en entrevistas sobre su disciplina férrea, su enfoque inquebrantable en el crecimiento personal y profesional, y su deseo de dejar un legado a través de su trabajo. Su formación como abogado, por ejemplo, nos sugiere una mente analítica y metódica, capaz de sopesar pros y contras con rigor. En algunas de sus declaraciones, tanto directas como entre líneas, ha insinuado que su energía y su enfoque están completamente dirigidos a su carrera, a perfeccionar su arte y a explorar nuevas oportunidades. Ser padre, según su propia visión y su percepción de la responsabilidad que ello implica, significa una entrega total,
un sacrificio de tiempo y de recursos que en este momento de su vida considera que no podría ofrecer de la manera que él cree que un hijo merece. No se trata necesariamente de una negación rotunda y perpetua a la idea de tener hijos en un futuro lejano, sino de una consciencia clara y pragmática de que en el presente su prioridad absoluta es su desarrollo profesional y personal. Es una elección de prioridades, una inversión en su presente y en su futuro profesional, que entiende que a menudo se antepone a la creación de una familia. Otra perspectiva a considerar, y que a menudo pasa desapercibida en el análisis de figuras públicas, es su propia infancia y la dinámica familiar que pudo haber vivido. Aunque no tenemos acceso directo a detalles íntimos de su crianza, es común que las experiencias tempranas moldeen nuestras visiones futuras, nuestras aspiraciones y nuestros miedos. Quizás en su caso, la observación de las complejidades de la vida familiar, las presiones, los sacrificios o simplemente una inclinación personal hacia la independencia y la exploración del mundo, hayan influido en su decisión. No necesariamente significa que haya tenido una experiencia negativa en su familia de origen, de hecho, no hay indicios públicos de ello. Simplemente puede ser que haya desarrollado una visión diferente de lo que constituye una vida plena y satisfactoria, una vida que no esté necesariamente anclada en la estructura familiar tradicional que se nos suele presentar como el único camino. Además, es importante recordar que la definición de familia ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Para algunos, la familia no se limita a lazos de sangre o a la estructura tradicional de matrimonio e hijos. Puede ser un círculo de amigos cercanos que se convierten en familia, un equipo de trabajo con el que se comparte una profunda conexión y un objetivo común, o incluso el legado artístico y el impacto que uno deja atrás en el mundo. Kahneman, con su alcance global y la admiración que genera en millones de personas, ya está creando un tipo de familia, de seguidores que lo apoyan incondicionalmente, que se identifican con sus personajes y que celebran sus éxitos. Es un tipo de conexión y de comunidad diferente, pero igualmente válida. Hay también un aspecto de autenticidad y coherencia que Kahneman parece valorar enormemente. En lugar de seguir un camino preestablecido solo porque es lo que se supone que hay que hacer, porque la sociedad lo dicta o porque es la norma social, él parece priorizar la construcción de una vida que se sienta genuina, auténtica y alineada con sus propios valores y aspiraciones en cada momento. Si en este instante de su vida, su mayor realización proviene de su trabajo, de la superación de desafíos profesionales y de su crecimiento personal, es lógico y coherente que canalice toda su energía hacia allí. No se trata de una negación al amor o a las relaciones, sino de una priorización de sus propios objetivos vitales en este preciso momento. Hemos visto cómo en el a menudo implacable mundo del espectáculo, las presiones para cumplir con ciertas expectativas sociales pueden ser enormes. Los medios de comunicación, los fans fervientes, a veces incluso la propia industria del entretenimiento, esperan que los actores sigan un guión de vida casi predefinido que incluya relaciones estables, bodas y, eventualmente, descendencia. Es como si hubiera una lista de verificación de la vida exitosa de una celebridad. Pero Kahneman, en este sentido, parece estar desafiando esa narrativa, priorizando su propia brújula interna y su propio mapa vital. Esto, para muchos de sus seguidores y observadores, es un acto de valentía, de autoconocimiento y de independencia. Además, sus proyectos actuales y futuros lo mantienen en constante movimiento. Está enfocado en expandir su carrera a Hollywood, participando en producciones internacionales de gran envergadura, lo que implica una dedicación aún mayor, una exigencia de tiempo aún más intensa y una movilidad geográfica significativa. Intentar equilibrar esa vorágine profesional con las responsabilidades y las necesidades emocionales de criar a un hijo sería, sin duda, una tarea titánica, quizás incluso insostenible en las circunstancias actuales. Su decisión de posponer o descartar la paternidad en este momento es en gran medida una decisión pragmática y realista. Y hablemos un poco de la presión social, esa fuerza invisible pero poderosa que moldea nuestras vidas. A menudo, cuando un hombre exitoso y soltero alcanza cierta edad, la pregunta para cuándo la boda, o para cuándo los hijos, se vuelve casi obligatoria, una constante en entrevistas y conversaciones informales. Kahneman, al parecer, ha decidido no someterse a esa presión, a ese cuestionamiento constante sobre su vida privada. Su respuesta, aunque a veces concisa, denota una seguridad en sí mismo y en sus decisiones que es digna de admiración. No busca complacer expectativas ajenas, no siente la necesidad de justificar sus elecciones personales ante el escrutinio público,
Y no de vivir de acuerdo con lo que él considera correcto y deseable para su vida en este momento. En algunas entrevistas, ha sido claro al decir que está disfrutando de su juventud, de la libertad y de las oportunidades únicas que se le presentan. Ha enfatizado la importancia de la libertad para explorar el mundo, para crecer como persona y para dedicarse plenamente a su pasión por la actuación y por los proyectos que le ilusionan. Y esto no debe ser interpretado como egoísmo, es más bien una forma de autocuidado y de una visión pragmática y madura de la vida. Para poder ser un buen padre, si es que en algún momento decide emprender ese camino, necesita estar en un lugar de estabilidad, tanto emocional como profesional, donde pueda ofrecer lo mejor de sí mismo, donde no se sienta abrumado por otras exigencias vitales. Consideremos también su preparación académica. Como mencionamos, Kanyaman es abogado. Esta formación nos habla de una mente analítica, estructurada, con una gran capacidad para la planificación, para el análisis de situaciones complejas y para la toma de decisiones informadas. Es muy probable que su decisión de no tener familia en este momento de su vida no sea impulsiva ni superficial, sino el resultado de una reflexión profunda, de un análisis minucioso de su propia situación vital, de sus aspiraciones y de las implicaciones de cada elección. Finalmente, y esto es algo que me gusta mucho rescatar y subrayar, es que cada persona tiene su propio camino. No hay una única forma de ser feliz o de tener una vida plena y significativa. Para algunos la familia tradicional es la clave, para otros, son las experiencias de vida, el crecimiento personal, el trabajo que aman, las contribuciones que hacen al mundo. Kanyaman ha elegido su camino, y lo está recorriendo con determinación, autenticidad y coherencia. Y eso, en sí mismo, es admirable. Su decisión es un recordatorio de que las estructuras de la vida y la felicidad son tan diversas como las personas que habitan el planeta. Así que, para resumir brevemente lo que hemos desgranado hoy, la decisión de Kanyaman de no tener familia en este momento de su vida parece estar fundamentada en una combinación compleja y multifacética de factores. Por un lado, la naturaleza intrínsecamente exigente y nómada de su carrera como actor internacional, que hace extremadamente difícil conciliarla con las demandas y responsabilidades de la paternidad. Por otro lado, una clara priorización de su desarrollo profesional y personal, un deseo genuino de libertad para explorar nuevas oportunidades y expandir su horizonte artístico, y una visión de vida que valora la autenticidad, la coherencia consigo mismo y la búsqueda de la realización personal a través de su vocación. No se trata de un rechazo absoluto e inflexible a la idea de familia en sí misma, sino de una decisión consciente y meditada sobre el momento adecuado, las circunstancias apropiadas y la posibilidad de ofrecer una dedicación total y completa, que él considera que en este preciso instante no podría asumir. Espero de corazón que este análisis les haya resultado interesante, revelador y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que sin duda genera muchas opiniones y comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que la presión social influye demasiado en estas decisiones personales? ¿O consideran que la prioridad debe ser siempre la realización individual? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos invitan a reflexionar. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron útil, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos para que más gente se entere de nuestras conversaciones y se una a esta comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestros próximos misterios desvelados y de nuestros análisis profundos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.